Dar comienzo a nuestro particular coroar. Ayer empezamos con la biografía de este loco literario, Jean-Pierre Brisset, y hoy voy a procurar retomar algunas cosas también para facilitar la lectura y la escucha de los que ayer no vinieron. Ayer cerramos la charla con ese fragmento que vendría a ser algo como: he aquí a los cerdos aprisionados. Los cerdos eran los presos que había que degollar, esperando el día de los premios, podríamos traducir, que era también el de los precios, que era también el de los premios. Se les encerraba en una sala donde se les arrojaba porquerías a lo pedir. Allí se les insultaba y se les llamaba cerdos. Los precios tenían premios, se les devoraba. Para tenerles una trampa, ¿no? Se les ofrecía precios y premios. Este es el engaño, Saint-Exupéry, respondía el sabio. No aceptes premios, oh hombre, es un engaño. Vuelvo a este fragmento porque creo que condensa gran parte de la técnica que usa Brisset para la fragmentación de la lengua, y también porque es, resume yo creo, lo que es el pensamiento, porque lo hay, ¿no? Si era verdad lo que decía Nietzsche, toda filosofía es una filología, y él tenía evidentemente un pensamiento. Podemos ver cómo este PRI, alrededor del PRI, va resonando y nos va llevando al borde de la ciénaga, al borde de lo brutalmente vital, ¿no? Cerramos ayer con ese fragmento y vamos a continuar. En 1946 tiene lugar una entrevista entre Marcel Duchamp y el director del Departamento de Pinturas y Esculturas del MoMA. Duchamp le hizo partícipe de su gran admiración por Raymond Roussel y por Brisset. En la Exposición Internacional del Surrealismo de junio de 1947, Brisset, uno de los autores favoritos de Duchamp, debido a su delirio aliterativo, encuentra lugar en una escalera de 21 peldaños que hoy hace Duchamp, modelados en forma de libros, en los que van inscritos los 21 nombres de los 21 arcanos mayores del tarot. En el arcano del arcado figura el título de la obra de Brisset, La ciencia de Dios. No he podido conseguir ninguna foto, pero podemos imaginar los 21 peldaños, los 21 arcanos que todos estamos familiarizados, en forma de libros, y en uno va el título de esta obra de Brisset. En el prefacio del catálogo, Duchamp ha hecho poner: se ruega a tocar, en referencia a una alusión que había hecho Breton en su día de Brisset. El texto de Breton es el siguiente. Lo traigo porque me parece particularmente interesante. Sea la que sea, queremos dejar a los especialistas del oculto la responsabilidad de decidir si un cierto número de obras poéticas sobre las que se concentra la atención moderna han sido concebidas
en estrecha relación con lo que los adeptos llaman la primera doctrina religiosa, moral y política de la humanidad. Breton, para nada, que yo sepa, está vinculado con cuestiones de orden esotérico o oculto. Ha entrado en el mundo literario canónico francés como padre del surrealismo. Pero ese fragmento me llamó la atención porque menciona Brisset. O si estas obras provienen de dicha doctrina de un modo más o menos consciente, o intuitivamente recrean dicha doctrina con otras voces. Son estos los especialistas los que deben establecer obras como, y ahora nombre una serie de títulos, como Las Quimeras, Los Cantos de Maldoror, de Lautrémont, La Teoría de los Cuatro Movimientos, La Ciencia de Dios de Brisset, La Dragona de Alfred Jarry, que mencionamos ayer con la patafísica, etc. Es decir, si proceden de un saber esotérico tradicional o si dotan al espíritu de nuevas claves, invistiéndolo de un nuevo poder de comprensión y de acción. Yo soy un principio o un final, dice Kafka. Un juicio que entrañará toda una serie de vocaciones contradictorias no es ciertamente para obviar o dejarlo de lado, yo creo. Se disputará por bastante tiempo sobre el sentido más o menos figurado que Rimbaud quería que se atribuyera a estas palabras, alquimia del verbo. No se ha insistido lo suficiente sobre las lecturas esotéricas que alimentaron a Rimbaud. Nos podemos preguntar si el secreto del interés apasionado que se levantó dentro del surrealismo por los juegos de palabras de Duchamp, de Robert Desnos, el descubrimiento de la obra de Brisset, así como la última obra de Raymond Roussel, no tenían el objetivo de desarrollar una suerte de cábala fonética. Es una hipótesis, yo no estoy defendiendo nada. Pero esto fue motivo de planteamiento y de debate en su día. Es tradicionalmente cabalístico sostener que en el mundo de los sonidos, dos palabras o dos sonidos cuyos matices son vecinos, y no solamente las asonancias, o sea, no solamente las meras homofonías, tienen en el mundo de las imágenes una vecindad y un vínculo indiscutible. Ayer comentamos incluso que esas llamadas holorrimas de Brisset sugerían una escenografía, eran tremendamente visuales. Por eso me he permitido empezar con el fragmento que cerrábamos ayer, ¿no? He aquí, ¿no?, a estos prisioneros, porque PRI en realidad tiene que ver con prendre, ser hecho prisionero, cómo juega con premios, precios, ¿no?, y ese lugar de la ciénaga, ¿no? Este es un lugar espantoso. Estamos ante el séptimo ángel, y no olvidemos que el séptimo ángel desvelará el séptimo sello del Apocalipsis. Todo profeta que se precie, ayer hablamos de la faceta como gramático y como fragmentador del francés, pero está esta faceta profética que no se puede separar o soslayar como gramático, ¿no? Todo profeta que se precie cuenta con heraldos, Herold en francés, Ego, que son precursores de la verdad, que está por revelarse, y así ya encontramos en los papeles del Club Pickwick a Mr. Pickwick desarrollando la teoría de los renacuajos del estanque de Hampstead, es decir, un resistente más contra la ruina. La rana es el animal, entre todos, según Dickens, que posee el más grande poder de evolución, una facilidad maravillosa de metamorfosis. Mirad al renacuajo, este animal que no tiene ni cola ni cabeza, o más bien es tan solo cabeza y cola. Nada se parece menos a una rana. El renacuajo se parece menos a una rana que una rana a un hombre.
Y desde el momento en que un renacuajo en 6 semanas puede transformarse en rana, no ve inconveniente alguno en que una rana, a lo largo de los siglos, se transforme en hombre. Por otra parte, las ranas tienen una mentalidad muy humana. Las ranas hacen política, viven en república. Por un lado demandan un rey, luego otro para querer volver a la república. Las ranas además tienen una vanidad muy humana, se inflan para tornarse tan gruesas como un buey. Se baten como las naciones civilizadas. Mirad las batracomiomaquias. En fin, las ranas organizan congresos, cuentan ciertamente con parlamentos, escuchadlas haciendo discursos bajo los claros de luna, agrupadas sobre las hojas de los nenuzares. Fin de la cita. Evidentemente, Brisset tuvo precursores, pero quiero detenerme sobre unos significantes y unos datos sobre los que ayer pasamos sucintamente. Brisset nace en 1837, por tanto, cuenta con 33 años en 1870 en la batalla de Sedan. ¿No hay un poquito de agua? A mí me podría traer un poquito de agua. Con los calores. Esta batalla que ayer comentamos, que fue brutal, en un enfrentamiento franco-prusiano, en la que hubo miles de prisioneros franceses, y uno de ellos fue Brisset. Curiosamente, el lugar en el que fue encontrado, después de 3 días en un lodazal cubierto de barro, creo que recibía el nombre del ¿cómo lo voy a decir ahora? El Gólgota, el monte del Gólgota. Las ranas hibernan en el mar. Es encontrado por una patrulla de dragones que visten de verde. Es decir, al tercer día resucita de entre los muertos. Gracias. O que es un campo de batalla sin un campo de muertos, como veíamos ayer. Este es un momento crucial. Lástima que hoy no esté Miriam, porque hizo una pregunta, yo me llevé algunas preguntas de las que se hicieron ayer aquí, respecto a la revelación de Cristo, que es en 1883, es cuando tiene lugar la frase con la que dimos ayer comienzo: yo soy grito Jesucristo, ¿no? Sin embargo, justo meses después de ser liberado, después de la batalla de Sedan, él publica su primera obra, que es el arte de la natación, donde trata de demostrar que el hombre, mediante la natación, abraza, se acerca más a Dios. Es decir, no hizo falta esperar 13 años para la estructuración de su delirio. Pocos meses después de esta batalla, él ya comienza a desarrollar su delirio particular. Entonces, tenemos a un Brisset con 33 años, herido, que es rescatado por una patrulla alemana, y es interesante comprobar cómo una vez más Brisset aprende la lengua de los vencedores. Ayer comentamos por encima que estuvo en la guerra de Crimea y antes en la guerra italo-austriaca, donde aprendió italiano. Aquí aprende alemán. No fue prisionero hecho en Magenta, es donde aprende italiano. Es como si buscara ser derrotado y capturado por otro que le enseñara un nuevo lenguaje. Por otra parte, Jean-Pierre Brisset, en realidad, inicialmente se llamaba Pierre Brisset. Se añadirá el Jean por su padre, Juan, y porque el autor del Apocalipsis se llamaba Juan. Este Jean será mencionado en su discurso de homenaje como príncipe de los pensadores, que leímos ayer
discurso, ¿no? cuando es homenajeado en París. Voy a pararme en estos aspectos un momento. Es interesante y es sabido comprobar cómo ciertos psicóticos le dan vueltas a la cuestión de la lengua fundamental, que es más a nuestro ilustre psicótico Schroeder, ¿no? Y nos encontramos, en mi opinión, con esa dimensión imaginaria del padre terrible, cuando Brisset lo coloca como amo del lenguaje, las dos veces, tanto con el italiano como con el alemán. Brisset le comunica a Dios que ha inventado una escritura nueva, con calambures, como podemos ver aquí, y juegos de palabras y acertijos para confundir a los sabios. El calambur, lo recuerdo, es ese aunamiento o separación de palabras, el oro, ¿no? El famoso dicho de oro parece, plata no es, ¿no? Aquí lo tenemos en l'écrivain, ¿no? El escrito vano, el grito vano, cuántos escritos vanos, cuántos escritores, ¿no? Eso produce el efecto de la salta anaclasis, que es un significante con diferentes significados. El lenguaje se vuelve así cifrado. Él está cifrando el lenguaje. Solo posible de ser descodificado por aquel que lo escribe. Él tiene que explicar esto. Si yo veo écrivain, yo, a poco francés que sepa, lo que leo es escritor. No voy a ver un grito vano de un escritor vano, no voy a hacer esa descomposición, esa fragmentación de la lengua, ¿no? Bueno, es como si en la jerga inventada por Brisset, bueno, intentara crear o birlarle o robarle un lenguaje a un Padre Todopoderoso. Como ya he mencionado, Brisset nacerá en un pueblo cercano a una localidad que se llama Ranas, aunque en francés se diga Grenouille, en el que es típico cocinar las ancas de rana. También será supervisor en la estación de los peligros de Angers, conocida por los tapices sobre el Apocalipsis. No creo triviales estas marcas, estos significantes, ¿no? Como decíamos ayer, la tesis principal de Brisset es la siguiente. La palabra, que es Dios, ha conservado en sus pliegues la historia del género humano desde los primeros días, y en cada idioma la historia del respectivo con una seguridad y una irrefutabilidad que confundirá tanto a ignorantes como a sabios. Esta es la tesis principal de Brisset, ¿no? O sea, la palabra de Dios está ahí, en la lengua. Pues la operación de Brisset es la siguiente. En torno a una palabra cualquiera de la lengua, convoca con grandes gritos aliterativos, la imagen de Brisset. Volvemos a nuestro fragmento. Bueno, en realidad no podría valer, pero he elegido esto. Otras palabras que cada una remolca tras sí viejas escenas inmemorables de guerra, salvajismo, devastación. La técnica lingüística de Brisset se sostiene básicamente en estos tres pilares. El calambur, de los significantes, que permite la anaclasis, como acabo de decir, y las variantes alofónicas de un fonema. Comentábamos ayer, si cogemos un aspecto fricativo o dental, estirarlo hasta un límite, sin pasar al siguiente fonema. Voy a ir al grano del asunto, que es la descomposición que hace para llegar a la construcción del sexo.
Ayer vimos un fragmento de 3 líneas, pero el desarrollo fonético es mucho mayor. Entonces tenemos aquí que parte de que se, o lo que es lo mismo, sé que, de ahí que sé, que ye. Ahí es donde se sujetaban nuestros antepasados. El plantear, ayer comentábamos, recuerdo rápidamente, que la rana, al carecer de pulgar, empujaba, push, le push, ¿no? Y se planteaba cómo aparecía el sexo. Entonces, aquí él establece una conexión entre, bueno, evidentemente estamos tratando de ese delirio, ¿no? Decían equa y si, y crearon la palabra para exe, el primer nombre del sexo. Unos pronunciaban exe, otros exe. Siguiendo la frase matriz creadora, bueno, he traducido, procuro traducir las partes que podrían ayudarnos a seguir el discurso. De donde sexo se pronunciaba siguiendo el caso sexe, sexe. Él modifica, podemos ver aquí lo que es el acento grave y el agudo, para dar un margen, ¿no? Sexe, sexe, se point, pourquoi, se quitte, van, sex, lo que se convirtió en sexo. Sexes llega al exceso. Y él dice, se comprueba que el sexo fue el primer exceso. No hay exceso que temer de aquellos que no tienen sexo, dice Brisset. Se puede analizar, vemos esa secuencia, de lo que se sigue que se mostró y diseñó primeramente el sexo, ¿no? Sigue haciendo este juego homofónico. La primera cosa que marcó en los antepasados y que no conocía era un sexo joven en formación. En este caso, los más clarividentes algunas veces son forzados a decir yo no sé qué sé, y el sexo es lo que equivale a el sexo es joven y el joven es el sexo. Como resultado tenemos que yen designa y designará los que obtenían el sexo. Los jóvenes son los niños cuyo sexo no han obtenido aún todo su poder, pues se desarrolla lentamente siempre. Y luego él toma estos fonemas tutú que los niños usan para hacerlo equivalente al sexo. Esconde tu, ton sex. Y esto que ya es propio del delirio de Brisset. Je me examine, ti te examina, lo conjuga, y se examina, ¿no? Entiendo la sonoridad del sexo. Y se examina y les examina. Se les exalamin o alamen, que el antepasado se examinaba, se examiné. Min tenía el valor de mano. La mano, la men, fese, min, eminé, le tragué. Miné en francés es devastar, ¿no? Acabar con algo, ¿no? Y sigue, realmente a mí me parece un delirante con la lengua increíble. Chemin, lo lleva chemen, a camino, la mano, decían igualmente aquí la mano y si la men. De ahí se sigue que el primero que dijo, yo me examiné, en realidad decía, yo tengo el sexo en la mano. O sea, me examino, yo tengo el sexo en la mano. Es examinando su sexo, dice Brisset, como nuestro antepasado hacía su examen. Son examen, son examen. El examen del sexo, pues, es lo primero que se realiza al venir desnudo al mundo. Bueno, este es todo el desarrollo para llegar a la conclusión de que la rana, cuando se preguntó cuál, tuvo que ir haciendo todo un desarrollo a medida que el sexo le crecía. Evidentemente, estamos hablando de un gran delirio. No quería dejar de comentar que Raymond Queneau, cuando dedicó, no sé, unos 2 años a recopilar todos los logros literarios franceses, yo
le llevó 700 páginas de recopilación, escribió textualmente, no he encontrado más que paranoicos reaccionarios, este término me llamó la atención, paranoicos reaccionarios, reiterativos hasta la extenuación, y el único que se puede salvar es Brisset. El único que podía dar cierto juego de hilaridad, ¿no? El libro era impublicable, evidentemente, 700 páginas, y rescata a Brisset. Seguimos con este juego homofónico de Atanaclasis y lo vamos a conectar con su labor como profeta, ¿no? Donde los gritos, ¿no? Donde los gritos, Jesucristo, donde lo escrito, donde el escrito, donde se escribe, ¿no? Bien. Entonces, el examen del sexo es lo primero que se realiza al venir desnudo al mundo. Podemos imaginar ese periodo de transición entre la rana y el hombre. Se sorprende al ver el sexo colgado. En último término, se podría imaginar que cada palabra de la lengua puede servir para analizar todas las demás, que todas ellas son unas para otras, que toda la lengua por entero se descompone a partir de sí misma, que es su propio filtro, su propio estado originario, que es, en su forma actual, el resultado de un juego cuyos elementos y reglas están poco más o menos sacados de esta forma actual, que es la que estamos ahora comentando. Si hiciéramos que pasara cualquier palabra de hoy por el filtro de todas las demás, habría tantos orígenes como palabras hay en la lengua. La búsqueda de su origen no comprime la lengua, la descompone, la multiplica por sí misma. Finalmente, lo que se descubre en el estado primero de la lengua no es un tesoro de palabras, sino una multiplicidad de enunciados que comentábamos ayer. Por debajo de una palabra, lo que se oculta no es otra palabra, ni siquiera muchas otras palabras juntas, sino una serie de frases potencialmente escondidas. He aquí la doble etimología o las posibilidades de Atanaclasis, técnicamente se podría llamar así, la doble gemelalidad que encontramos en, lo comentábamos ayer, en ese juego de origin e imaginación, ¿no? Pero hay una dimensión que no hemos tocado aún, que es la profética, y en la que Brisset sigue la secuencia nominal, su propia lógica. Se nos ha presentado como gramático, como inventor y como profeta. Brisset declara, y observemos la lógica de los significantes que emplea, no es un insulto gratuito. Todos los hijos de la Iglesia romana son hijos de Satanás, pues toda Iglesia es como una mujer, ya que la Iglesia católica presenta a sus hijos como descendientes de numerosos padres. Tenemos a los padres de la Iglesia, al Santo Padre, a los padres de la Compañía de Jesús, etc. Una mujer que tiene a tantos padres, para sus hijos debe ser una gran prostituta. Entonces, él sigue su propia lógica. Continúa. Son igualmente hijos del diablo, las madres abadesas, los monjes que se denominan hermanos y hermanas, y no son ni hermanos ni hermanas. Todos los hombres son hermanos, pero quien se apropia de este nombre de una manera especial o espiritual está robando al bien general. Todo parentesco espiritual reniega del gran parentesco que verdaderamente hace a todos los hombres de buena voluntad una sola familia sobre la tierra. Él está defendiendo la edad de oro. Quien honra a estos demonios es hijo del demonio y maldito de Dios, que no quiere que haya diferencia alguna entre un hombre y otro hombre. Es decir, los sacerdotes, monjes, monjas, religiosos y religiosas de todas las categorías son demonios encarnados en estos hombres. Se les reconoce porque los machos no frecuentan públicamente a sus hembras. Sigue Brisset con la lógica denominativa para mantener su delirio. Todo hombre que toma una denominación para diferenciarse de los demás hombres, de buena voluntad, es un hijo del diablo. Entonces, claro,
para él, dice, como son los católicos, apostólicos, romanos, protestantes, calvinistas, luteranos, presbiterianos, cuáqueros, ortodoxos, así, hasta 40 o 50 denominaciones. Porque se separan de todos los hombres de buena voluntad. Los hombres de buena voluntad no pueden ser denominados con estos significantes. Solo se salvará el que cree en el nombre del Señor Jesús y hace del Evangelio su único libro de fe y doctrina. Esta es la puerta estrecha, dice. A este respecto, la obra de Brisset es pacificadora, no es confrontativa, por muy delirante que fuera. Dice, contra la úlcera maligna y peligrosa, contra el espíritu del error que lleva a los hombres a matarse los unos a los otros para asegurarse la supremacía o la independencia de su país, la gloria de sus reyes y el honor de los grandes, contra, en fin, todas las estupideces que un espíritu tenebroso les puede sugerir. Contra todo eso él hace su obra. Bien, es un delirante, pero es un delirante, digamos, amoroso. Voy a repetir esto porque me llamó la atención. Dice que toda su obra lucha contra la úlcera maligna y peligrosa, contra el espíritu del error que lleva a los hombres a matarse los unos a los otros, para asegurarse la supremacía o la independencia de su país, la gloria de sus reyes, el honor de los grandes, contra, en fin, todas las estupideces que un espíritu tenebroso les puede sugerir. La abolición de las oposiciones es la puerta de la salud, es la fraternidad reencontrada. Habla como un buen profeta. La ciencia de Dios es la palabra renovada, liberada de toda constricción. El espíritu sano saldrá vencedor sobre el espíritu del error, y los malvados a los que alimenta serán aniquilados por el árbol de la vida, que es la ciencia de Dios. Brisset alude a las contradicciones en las denominaciones constantemente para atacar a las iglesias. Se limita a seguir una lógica nominal, es decir, si hay tantos padres y todos son hijos de la misma madre, aquí hay algo que falla. Como dice, serán todos unos hijos de la gran prostituta. Entremos en la psicosis de Brisset en la medida de lo posible. Perseguido por las revelaciones que Dios le ha hecho, Brisset no teme a la muerte. Las heridas reales, simbólicas, le aseguran un pasaje de un estado a otro. Estamos hablando de un proceso de metamorfosis. Yo he aprendido mucho, ayer lo comentábamos, sobre los anfibios, y la rana parece ser que pasa de un acuajo de la larva al renacuajo, del renacuajo a la rana. Claro, luego de la rana al hombre, ¿no? El pulgar, el pus que pus, ¿no? Hay todo este delirio con lo sexual, y de ahí pasa a ser profeta. Es decir, en ese proceso pasa de la rana al del hombre en los grandes sufrimientos. Por eso, donde los gritos, Jesu cri, pero pasa al estado de profeta, tú le cri, donde el escrito, donde se escribe. Su forma de conjurar a la muerte, creo. ¿Su forma de qué? De conjurar a la muerte. Es decir, si uno está en un proceso de transformación, no hay muerte. Hay metamorfosis, pues, continuidad, unidad en la diferencia, un proceso equivalente al de la resurrección. El renacuajo da lugar a la rana al hombre, el hombre al profeta. Se evita así la muerte real mediante este proceso, se muere solo una vez. Lo que le falta a Brisset para validar su tesis genética es encontrar puntos, aspectos en común entre la rana y el hombre. Ahí está. Encontrar similitudes ilustradoras, y así la rana, que no cuenta más que con 4 dedos en cada pata a causa del amor, porque ahí hace un desarrollo muy interesante, es decir, como la rana, que no tiene cuello, que quiere amar, quiere tener relaciones, sufre,
sufre ciertas modificaciones morfológicas y de comportamiento. Podemos recordar, vamos a ir a nuestra rana de ayer, ya que tenemos aquí el proceso que hizo este dibujante Lavater de la rana, hasta el hombre y hasta el dios Apolo, ¿no? Y sobre todo esto, las palabras pulgar y empuja, en francés push y push. La lógica de Brisset es una lógica fonética que le lleva a lo semántico, no es solamente juegos de homofonía. Si el pulgar empuja, push, push, está claro que la rana le fue apareciendo el pulgar. Ya está, y se queda tan mal. Entonces, aquí va encontrando estos puntos de encuentro de modificaciones que justifican lingüísticamente. Como la rana, el hombre puede fumar. Como la rana, el hombre se pavonea, se infla, se adorna del engañoso hábito de exponer su aparato genital. Todo esto lo cuenta Brisset, lo resume. Y dice, qui se expose. Que esto tiene su importancia. Aquí está. Qui se expose, ¿no? Hace este juego, la rana se expone, la rana se infla, ¿no? Creo que cuando llega la primavera, las ranas machos, para perder las ranas hembras, se inflan y se exponen, ¿no? Se exponen, ¿no? También gusta de vestirse de verde, el hombre, sobre todo cuando va a la guerra, como la rana. Era la risa, pero bueno, él dedicó toda su vida a hacer este desarrollo, ¿no? Otra reminiscencia, aquí si hay alguien que sepa de cómo son los presidentes de la República Francesa, pues sería agradecer su intervención. Es que el presidente de la República lleva en bandolera el gran cordón de la Legión de Honor, y según él sería una reminiscencia también del origen de la rana. No sé por qué razón, no sé si la rana tiene algo que ver, pero considera que el presidente de la República lleva este ansautoir, pues tiene que ver con ese origen. Del mismo modo debe mostrar que el profeta no es más que un hombre. En medio de su Santa Anaclasis no diferencia muchas veces las minúsculas de pagol, en minúscula con pagol, en mayúscula, el esprit. No hay cesación de la vida. En el arte de nadar, que por cierto hoy lo he podido recoger ya de la librería francesa, 4 meses han tardado en enviarlo, si alguien lo quiere ojear, él explica, es la primera obra que le edita, justo después de la batalla de Sedan, a principios de 1871, cómo aprender a nadar en seco. Sí, vienen las ilustraciones, si alguien las quiere ver, ¿no? Sí, todas las ilustraciones, bueno, de hecho, es que ayer yo creo que no lo comentamos, pero estas ilustraciones que vimos ayer, donde se ve ahí, son para practicarlas en seco. Y esto acerca al hombre a Dios. También escribe, en el arte de nadar, cuáles deben ser los primeros cuidados a realizar con los ahogados. Esto es muy interesante, me llamó la atención, porque hay que distinguir a los vivos de los muertos de un vistazo, para no perder el tiempo. No, porque esto tiene que ver con el aparentar y el ser. La rigidez cadavérica, cito textualmente, no es una prueba cierta de muerte. Es interesante esta frase. Solo la putrefacción es indiscutible. Solo la putrefacción. La rigidez cadavérica no es un indicador de muerte. Para no perder el tiempo a la hora de salvar a alguien, claro. Hay que desconfiar de las apariencias. Aparentemente muerto, como él lo estuvo en la batalla de Sedan. Yo insisto, a ver, quizás sea por una escucha aquí analítica, yo creo que un señor que cumple 33 años en el espanto de una batalla,
que está 3 días en el holocausto. 3 días, que al tercer día se le rescata, que el lugar se llama el Monte Gólgota. Y, en fin, todo eso tiene que tener su significación. El beneficio del delirio está ahí. En el evitamiento de la muerte y de la angustia que ésta suscita, ¿no? El precio a pagar es terrible, hay que sacrificar su vida aparente para ganar la otra. Por eso, esto, bueno, y aquí invito luego al debate, habrá gente que podrá evidentemente sumar a la idea que ya comentábamos ayer de la lengua muerta del latín. No es soportable. O sea, para Brisset, repito, el latín era un cuento chino, era un argot que se habían inventado 4 listas. Entonces, de algún modo, ese latín ocupa el lugar de ese padre muerto, ese padre simbólico que para él le resulta insoportable. Al mantenerse solamente en el francés continuo, se mantiene en el presente. No hay muerte. Por eso, para sortear este obstáculo de el otro Dios, ha afirmado su omnipotencia en la palabra. Por eso insistía tanto ayer en la palabra de Dios es indestructible. Insisto, se halla ante una situación espantosa. Se trata de la angustia ante el peligro real de la muerte, ante la irrupción de un real, ¿no? que le puede atrapar. Es físicamente herido. Cuando Jesús le revela su verdad en 1883, que el hombre viene de la rana, en la plaza d'Angers de Peligros, el significante héroe, heraldo, adelantado, Egol, heraldo o profeta, suena parecido, cobra una relevancia especial. Entonces, algo pasa ahí, no sé, yo son especulaciones, no puedo afirmar, pero algo le pasa en esa relación con las lenguas. Y es para liberarse del fantasma del latín, que interviene este otro. Le libera de esta imagen angustiosa de la muerte, del padre muerto. El latín no es más que un señor, un engaño. De esta culpabilidad queda descargado gracias a Jesucristo, al otro Jesucristo, Jesucristo. Sabemos que para Brisset el latín no existe, es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Y aquí vamos a ver por qué es un engaño. Es un engaño porque es totalmente artificial. La sintaxis es antinatural. Según Brisset, nadie puede hablar colocando el verbo al final. Entonces, ostet occidere volvi, quise matar al enemigo. En latín, el verbo aparece al final. Enemigo occidere voli, ya sería en francés, al enemigo matar querido, sería una traducción literal. Je voulais auxilier l'ennemi, orden natural tal y como hablamos, el sujeto primero. Él se despacha así tan a gusto, es decir, nadie habla colocando el verbo al final. Por tanto, el latín es un idioma inventado, un engaño. Es más, el latín sería el italiano al revés. ¿Dijo? Sí, para Brisset el latín es el italiano invertido. Toda la gramática latina lleva a este objetivo, hacer del italiano, esto de la gramática lógica, hacer del italiano, invirtiéndolo en la medida que sea posible, una lengua lo más clara, lo más natural y lo más inteligible que se pueda. El problema queda ya así arreglado. La gran nouvelle, que hablábamos ayer, la gran noticia, la gran revelación, debe ser anunciada eternamente. Por eso desaparecerá toda diacronía en el proceso histórico de una lengua. Por eso no puede haber diacronía. No la hay, no puede haber origen. El francés siempre fue como fue. Y en ese francés eterno está el misterio de Dios. Entonces ya no hay padre, no tenemos que dar explicaciones.
Desaparece toda diacronía en el proceso histórico de una lengua, solo una gran sincronía, un eterno aquí y ahora que, bueno, nos salva de la muerte, les salva de la muerte, mediante estas particulares ideas delirantes, pero originales etimologías, no cabe duda, si no, no hubieran atraído la atención de tantos poetas y surrealistas. Ayer incluso leí algo de Paul Eluard, decía que, bueno, es lo más, en fin, faciente que había encontrado, es decir, atrajo, ¿no?, a muchos poetas e intelectuales, como hemos podido ir comprobando. Queda salvado con este proceso vital de toda la vida. Aquí no hay más, no hay más. Bueno, voy a ir terminando con unos comentarios de Foucault, de su ensayo Sentencias sobre el séptimo ángel, que me parecen muy pertinentes. El estado primero de la lengua no era un conjunto definible de símbolos y de reglas de construcción, lo que hemos ido desarrollando, era un chorrear de cosas dichas, lo que debemos encontrar detrás de las palabras de nuestro diccionario no son constantes morfológicas, sino afirmaciones, preguntas, anhelos, mandatos, las polifonías que llevamos mucho tiempo comentando, ¿qué es lo que escondería, ¿no? Las palabras son fragmentos de discursos trazados por ellas mismas, modalidades de enunciados coagulados y reducidos. Antes que las palabras estaban las frases, antes que el vocabulario estarían los enunciados, antes que las sílabas y el acomodo elemental de los sonidos estaría el indefinido murmullo de todo lo que se diría, y podríamos añadir de las ranas, con la luz de la luna. Efectivamente, antes de que hubiera lengua, se hablaba. Pero ¿de qué se hablaba si no era de ese hombre que aún no existía, puesto que no estaba dotado de ninguna lengua? ¿De qué si no era de su formación, de su lento acomodo a la animalidad? ¿De qué hablaba si no era de la ciénaga de la que penosamente escapaba su existencia de renacuajo? Yo creo que con esas palabras voy a darlo por cerrado, porque me gustaría abrir un debate y que comentáramos, dado lo que hablamos ayer, las conexiones fonéticas, en fin, todo lo que hemos estado hablando, y abrir un debate. Gracias. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué es un delirante diferente, no? Porque sí que no se molestó en recopilar en 700 páginas todos los delirantes, ¿no?, que había encontrado, y no veía más que paranoicos, reaccionarios y pesados. ¿Qué hace a Brisset distinto? Podríamos también preguntar. ¿Qué es lo que nos mueve a que se le investigue? ¿Qué quiere ser? ¿Qué es lo que mueve a que nos interese a Brisset? Y el juego que hace con la lengua. Vos dijiste, ¿no?, la fórmula, la lógica fonética de Brisset, que lo lleva a conclusiones semánticas. En general, todos esos paranoicos y reaccionarios que aburrieron a Raymond Queneau son contenidistas, es decir, son grandes delirios, grandes armazones, ¿no?, pero no son juegos de palabra ni deducciones fonéticas, ¿no? Puede haber neologismos, pero siempre el neologismo tiene un sentido preciso en la construcción. Exactamente, son relatos. Relatos pueden ser cosmogonías, pueden ser profetas salvacionistas, pueden ser reaccionarios, no sé exactamente a qué se refiere, pero exterminadores, posiblemente teorías, ¿no? Y son cierto aburrimiento producen ese tipo de locos, ¿no? Porque hay una reiteración, no solamente temática, porque hasta se puede hacer una clasificación o organización de los distintos temas, ¿no?, en torno a los cuales giran, influencia de marcianos, invasiones de no sé qué, yo general, yo Jesucristo, eso permanentes en la locura, ¿no?
Pero lo interesante de este hombre es que, como él hace a partir de una lógica estrictamente fonética, saca todas estas consecuencias y conclusiones semánticas, ¿no? Esto es lo inédito. En este verso que veíamos ayer, ¿cómo se pueden sacar 9 significados distintos? ¿Cómo se pueden sacar? 10 significados distintos de 3 golpes con él. Exactamente. Letal, la voz, hay 3, 4. Exactamente. Los dientes, la boca. Los dientes, la cierran. Ayudando a la boca. La ayuda en la boca. Feos en la boca. Feo en la boca. Leche en la boca. Esto en realidad le da, yo creo que es le dam de daño, D-A-M, que sería uno más, el daño en la boca, está en la boca, y los dientes, allí la boca cierra. Pero lo que tú dices, toda la relación semántica, lo considera que los dientes son de leche, de color blanco y son feos, se establece todo un vínculo semántico. Y después esos semantemas también se organizan delirantemente, ¿no es cierto? Pero lo fascinante de esta metodología delirante es la cuestión, la lógica fonética que sigue, ¿no? Y la alegría de la creación, porque Wolfson, por ejemplo, es una tragedia la creación de Wolfson. Es un hombre que está permanentemente huyendo del cuerpo materno, ¿no? Es de extrema angustia la creación de Wolfson, ¿no? En cambio este hombre es una alegría creacionista donde va, ¿no? Armando el... Sí. Entonces por eso es que puede ser puesto ahí en ese punto de influencia cuasi originaria de todo lo que fue la descomposición de la lengua de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Por eso Marcel Duchamp lo puede elevar a la categoría a la que lo eleva, ¿no? Y Duchamp, que era un tipo que necesitaba explicar su obra, es decir, no tenía sentido ninguna producción, no podemos decir artística, de Duchamp, porque su intención justamente no era hacer arte, pero hacer el Gran Vidrio, por ejemplo, si no se seguía toda la escritura de Duchamp en torno al Gran Vidrio a través de años y años y años, lo que es la caja verde, la caja blanca, que era entonces, se registraba todas estas consideraciones y justificaciones de orden lingüístico, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a fascinar por un personaje como Brisset, ¿no? O lo que decíamos ayer de Gilles Romain, ¿no? Que por más que lo hayan hecho en broma y todo, pero es que hay un reconocimiento jocoso y humorístico de una grandeza, ¿no? Es un loco que siguió un camino muy, muy, muy peculiar. Sí, me estaba acordando, por ejemplo, como a veces comparábamos y tal, si decimos que en Joyce lo que es la falla paterna luego se convierte en síntoma de que el padre aparece en todos los sitios, el tema de, o sea, Brisset lo que hace es una línea totalmente contraria, es hacer desaparecer el padre, o sea, el padre no aparece en ningún sitio, ¿vale? Entonces, el tema de lo paranoico, pesado y todo eso es el hacer aparecer al padre loco en todos los sitios. La recomposición de sistemas, ese es el padre loco. Es una fórmula única, pero machacona y tal. Entonces, claro, lo que hace Brisset, ahí hace algo totalmente atípico con respecto a esas derivas. Pero lo que hace es una deriva gozosa sin padre. Pero lo que se carga, o sea, una de las cosas interesantes que se carga son las oposiciones, que es como el elemento primigenio de lo simbólico. Blanco y negro, arriba abajo, adentro afuera, lleno vacío. Él directamente se lo carga. Entonces, claro, o sea, ya no hay construcción de sistema, porque ya, o sea, de ese sistema unidireccional, del paranoico y tal. Directamente se vuelve gozoso, ya es la metamorfosis. Claro. Entonces, en la metamorfosis se queda. Claro, todo se transforma, todo cambia. O sea, es sumamente... O sea, lo alucinante es, siendo loco, poder construir eso, ¿sabes?
esto es lo que le sorprenderá que no. Dice, "Pues, tenemos aquí a 200 locos y todos son unos pesados, menos uno". Claro, y todos sabemos lo pesado que puede ser el delirante y cuando habla de los, yo qué sé, los marcianos que van a crear, yo qué sé. Y el relato puede ser más o menos fantástico, más o menos entretenido, como una novelita. Sí, Pero de cualquier manera, al lado de la grandeza de este hombre metiéndose, ¿no?, ahí en la lengua, verdaderamente sin ley, rompiendo toda la ley, ¿no es cierto? Lo que veíamos ayer de cómo se puede decir que como los habitantes del Polo Norte se aburrían por los 6 meses de noche. ¿Qué pasaba? Dice un polo, ¿no? Es que, pero su lógica, a ver, cuando él dice un polo, es que está claro, dice, los antepasados decían a sus hijos, en el polo se nacía, ya está. Bueno, como se nacía, pues debieron nacer allí los polacos. Y como se aburrían, deshabitaron el polo y se fueron hacia tierras más cálidas. Esto es genial. O sea, llegar a esa conclusión desde de la homofonía del polo se está y del polo se nace. Pero No, pero yo, siguiendo un poco lo que decías, la lógica, hay muchas lógicas, ¿no? Esta lógica de la que tú hablas, que es una lógica aristotélica en la que parece que estamos, que es la única realidad en la que podemos estar, no es más que una de las muchas lógicas que hay, ¿no? Que como yo estoy de acuerdo contigo, que como busca la completud, ¿no? Esa figura del padre loco coñazo que está intentando decir que el lenguaje es completo, ¿no? Es la que nos da la lata, ¿no? Yo a raíz de eso me preguntaba si una persona que sigue una lógica distinta de la aristotélica, ¿no?, como puede ser este hombre, le tendríamos que clasificar dentro de los locos o entre los distintos, ¿no? Es decir, porque al final llamar a alguien loco o cualquiera de las categorías psicopatológicas que nosotros utilizamos no deja de ser una forma de usar la lógica aristotélica, ¿no? Es decir, de pretender que nosotros sabemos dónde están los límites y dónde está lo que se cierra completamente. Entonces, si este se diferenciaba de los otros 400 o 800, no puede ser que sea alguien que no está dentro de esa pretensión que tenemos de totalidad, y se le podría considerar como alguien parecido, con el debido respeto, ¿no?, como a Oliverio Girondo o alguno de estos, ¿no? Es decir, que no son considerados locos, ¿no?, sino poetas, ¿no? Digo, Que podemos considerar descendientes de Bizet, Oliverio Girondo, bueno, Marcelo Fernández Luna. el loco literario, está bien, lo que traes, arranca de un tal Charles Nodier, que le dio por hacer una recopilación de locos literarios, luego se puso de moda hacer recuperaciones de locos literarios, hasta que llegan que no, intentó de hacerlo todo. Pero había esa tradición en Francia de vamos a recopilar locos literarios. Me estaba acordando, corríamos viniendo para acá, un tal Paul Teilhard, que firmaba con el seudónimo de Ananquet, en griego sería como lo necesario, la necesidad, que trató bueno, hizo un desarrollo, la lengua de las bestias prehistóricas, de cómo podían hablar las bestias prehistóricas. Bueno, ponemos siempre a la lengua. Ha habido muchos. Un paréntesis, al hilo de lo que comentabais, es que Baudelaire tiene un verso que dice: los sueños de los locos son más bellos que los de los sabios. Es decir, un poco reivindicando poéticamente, en este caso, la locura frente a la sabiduría de la razón, ¿no? Los sueños de los locos son más bellos que los de los sabios. Bueno, el propio Bizet lo comenta, apelando siempre a la Biblia, ¿no? Lo que es locura para Dios es locura para los hombres, etc. Sí, yo creo que lo interesante de Bizet también es que, no sé cómo decirlo, engloba todas las resonancias de la época, de la ciencia, de la lingüística, porque es curioso cómo él en su desarrollo sobre cómo la rana
da lugar al hombre, ¿no? Está Lamarck, ¿no? La teoría de Lamarck, de que la función hacia el órgano, que luego Darwin pues ya se encargó de hablar de otro tipo de procesos, selección natural, pero están todas esas ideas. Yo creo que lo interesante de Brisset es que a sus contemporáneos les debió de poner a resonar todo eso que estaba en el ambiente, la evolución, unos creían en ella, otros no creían, pero se hablaba de ello constantemente, ¿no? Y eso que va más allá de lo que uno es capaz de darse cuenta, ¿no? Cuando te resuenan cosas pero no las has estudiado, no sabes por qué, porque están en el ambiente, porque están en la prensa, claro, está ahí. Y vuelvo otra vez a la idea de ayer. Es interesante que él, que rechaza la diacronía en la lengua, ¿no? Lo que hemos estudiado siempre, que las lenguas derivan las nuestras, las romances del latín, tal, como él en esa ruptura de eso, en querer anular eso, sin embargo, va a una evolución humana. Estás hablando de... Sí, o sea, se carga lo que estás hablando tú, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, la diacronía de la lengua, pero sin embargo, en la misma operación trata de mostrar una evolución. De hecho, en el libro que está por ahí, que sí que es lo que es Mario, pues hay, la paleontología en ese momento es una ciencia también poderosa, porque están dando evidencias de que había otros seres en otras épocas, se estaba construyendo como ciencia, pero la geología es de las más tardías de las ciencias, precisamente por la dificultad de entender el tiempo geológico, etc. Y el retoma, ¿no? Y aparece en ese libro, por parte del prologuista, pues las primeras ilustraciones imaginadas de cuál debió de ser el anfibio primigenio que dio lugar a los reptiles. Eso es lo que... Igual que la gramática comparada de Franz Bock, que ya estaba mejor en el pleno siglo XIX. Se publica en los años 1900 y tanto. Porque no solamente en latín, o sea, hablamos de latín porque se supone que el francés, pero dicen que todos, el sánscrito, todos son montajes. Claro, llega toda la diacronía de la lengua. Lo más cuestionado en el momento, que fue lo más impactante para una época y lo que más costó en asumir, que es la propia evolución humana, más allá de la evolución de las lenguas, porque estaba como más incorporado, yo creo, ¿no? El que las lenguas, el latín, el griego, ¿no? Había escritos, había lo que era más difícil de asumir por parte del hombre del contemporáneo de esa época, era que el hombre había derivado era animal como otros, ¿no? Y que había evolucionado como otras especies. Y sin embargo, eso, en la misma operación en que se carga la evolución de las lenguas, demuestra fonéticamente que Dios, en el lenguaje, en el francés, revela la evolución del hombre. A mí me parece. Y él es el llamado a revelarlo. Claro, y él es el llamado a revelarlo, y ahí se salva él de toda la operación, que vosotros sabéis bien, del padre y toda esta historia. Es que claro, ¿cómo no va a ser demostrada? Yo lo veíamos el primer, no menciona la mitología pagana, Urano. Que los anuros, claro, ¿recuerdas también? Claro, los anuros de las ranas, y como irán por el ano, claro, tal, no hay tal, y el ser, ¿no? Entonces ya se coloca ahí como el origen, ya la lengua está demostrando, ¿no? Todo lo que él dice. Se le fue la olla de un modo maravilloso. Pero en esa Ahora hay... no, por favor. No, que hablamos con Mario, una persona que está 3 días en una chata. Las ranas, yo creo que siguiendo los mecanismos del sueño, a lo mejor le pasa algo parecido cuando, yo qué sé, tienes mucho calor por la noche y lo sientes como fuego, o sueñas con fuego, ¿no? En ese palpar, en ese lodazal, donde él debió de sentir la vida, bullendo, ¿no? Ranas, sapos, algo también le hizo a él en el cuerpo, ¿no? Más luego las ideas, esos famosos dibujos del anfibio antepasado, yo qué sé, y ahí en todo ese maraña de datos, pues se construye su lógica y la va certificando con los elementos que le da también la sociedad y que respira el ambiente, ¿no? Pero la manera de entenderlo, que podemos entenderlo nosotros, es que eso ya se produce en alguien que no tiene una estructura neurótica. Sí, por supuesto. Sí, eso... Entonces ya con esos elementos,
puede hacer esto o lo otro. Construye lo que ¿Sabes? vale. Pero claro, si enfrentado a un real, pues uno resuelve de una manera, otro de otra. Exacto. Es aventurarse que con esos elementos él construyera realmente, o sea, que fueran determinantes los elementos para construir el delirio. Bueno, o sea, es opinable, pero... Pensabas en pedir poder. Pero a ver, lo interesante es el tema de, de esa continuidad, o sea, cuando se mete... claro, por ejemplo, nosotros hablamos de metáfora, en la metáfora lo que no precisamente es una continuidad, porque hay una creación. Pues esto es lo que él evita. Pues las figuras del lenguaje que a él le interesan son aquellas precisamente las que se metamorfosean. En asociaciones. Que pretenden la asociación. Que no se diferencia, o sea, donde no puede haber esa oposición, esa diferencia entre una y otra, sino que todas forman parte de lo mismo, todas son la misma. Pues esta historia, por ejemplo, cuando tú decías al principio lo de todas esas religiones y tal, claro, el pecado es que se diferencia. Cometen el pecado al diferenciarse, al salirse de esa especie de familia común donde estamos todos. En el momento en que yo me diferencio, ¿sabes? Por ahí, cuando decías tú lo de él es un diferente, eso no le gustaría a él. Presbiterianos, ortodoxos, claro. Ahí ve la mano de los satánicos. Claro, cuando alguien se está diferencia... separando del bien común. Claro, porque ya es un otro distinto, ya está haciendo un adentro afuera. ¿Sabes? Si hay católicos, hay gente que no es católica, entonces hay católicos y no católicos. Hay una oposición y eso lleva al enfrentamiento. Destrucción, claro. Es más, en sus profecías, creo recordar, que dice que será a partir de 1945. Me hago la atención. Cuando empezará una nueva era en la Tierra. ¿Hay acerto? No sabemos. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo claro de esta fragmentación donde no hay ninguna metáfora. Yo no veo aquí ninguna metáfora. O sea, Proménée lo descompone en Paro, Mené, para demostrar, como veíamos ayer, el origen en el agua, ¿no? De la ralda, de Pago, Mené, Jomené, se paseaba en las aguas. Y allí hacía por el agua Pago Menat, el paseo del nado, del nadar, ¿no? Bueno, aquí hay algo realmente que es muy distinto a esos delirantes que deberían encontrar que no. Pero una cosa es, también es, o sea, seguramente él, o sea, para él esto él era el séptimo ángel, o sea, esto no era, o sea, nosotros nos reímos al leerlo, él no se reiría para nada. Pero debería gozar de algún modo. Sí, es un goce. Lo bueno, o sea, lo alucinante es que él, dentro de ese goce suyo, incluye, por eso le es exitoso, todo lo que decíamos ayer de lo real. ¿Sabes? No se le queda fuera. O sea, se trata de qué se hace con aquello que es intolerable. Entonces, claro, el paranoico coge y se va, pum, y entonces hace su construcción. Pero este hace esos juegos con la lengua. Y ahí mete todas las resonancias, hace una caja de resonancias con ese croar, y ahí mete toda la debacle, todo, o sea, lo que decíamos ayer, todo el horror está metido de otra manera. Y ahí, aparentemente, él tiene un notable éxito con ello. Si uno lo compara, como decía Sergio, con Wolfson, claro, es pavoroso, porque Wolfson no puede extraer ningún tipo de goce compositivo dentro de lo que hace. Está, o sea, lo real... Es esa astilla que tú nombrabas el otro día en tu exposición. Lo real está atacando... Astillas, ¿no? Y este las ha limado todas las astillas, ¿no? El asunto de las ranas, quería comentar esto, porque mencionaste a Girondo, por ejemplo. Girondo tiene un poema, yo no sé si era Espantapájaros, creo, del año 33, 32, algo así, donde hay una parte del poema que dice leer guturalmente, y entonces creo que no creo que creo que creo, ¿no? Y después Jacques Prévert también es citado por Lacan en un poema donde también está el croar, ¿no?
hay muchas, o hay varias localizaciones en la poesía sobre este croar ligado a los fonemas primitivos y el... ¿no? Es que estás haciendo recordar, ayer cuando leíamos el discurso de homenaje como príncipe de los pensadores, ahí hay una reflexión, ahí que dice algo cuando le nombra al príncipe de los pensadores, tanto cachondeo, todos estos, dice: incluso los argots más bárbaros son gritos provenientes de los antepasados, pues vienen durante millones de años soportando tantos gritos que es plausible que ninguna combinación posible les haya sido extranjera. Es esto una declaración que se hace aquí. Millones de gritos soportándose, ¿no?, por nuestros antepasados. Nosotros hemos civilizado la lengua, pero ahí hay un periodo de gritos, de temores, de angustias, ¿no? Vienen a devorarte, vienen a machacarte, a violarte, a destruirte, ¿no? Nos imaginamos esos hombres, esos homínidos, todo eso. ¿Eso ha desaparecido? ¿O han quedado restos? Bueno, yo lo recuperé en mi conjetura sobre el origen del lenguaje, pero si se levanta la cama me fusila, ¿no? Sabemos que tenemos prohibido conjeturar sobre orígenes, ¿no? Dado que somos deudores del estructuralismo y aunque nos hagamos los modernos, pero de cualquier manera, ¿no?, hay ese sedimento estructuralista en uno que es indudable, ¿no es cierto? Entonces, cualquier pregunta para el origen es un pecado mortal. Pero a mí me encanta conjeturar, ¿no? Pero realmente... Por eso yo contaba ayer eso que también produjo cierto malestar porque fue mal interpretado ayer, ¿no? Sobre el parloteo de las mujeres, ¿no? Que son las verdaderas inventoras del lenguaje y después, ¿no?, los hombres trayendo la sintaxis y el... Sí. Brevemente, ¿realmente se sabe el origen del lenguaje? No. No se sabe. Es un misterio. Un misterio y siempre ha delirado el hombre. Bueno, la Biblia cuenta hasta yo que soy muy sobrio he delirado. El lenguaje nos lo dio Dios, ¿no? Según la Biblia, pero... Bueno, Nada, pero orígenes religiosos sí, por supuesto. Claro, pero realmente no se ha explicado el origen. Parece que Urano no hablaba, ¿eh? No ha hablado Urano. Ni siquiera cuando le cortaron los cojones. Grito, vamos. Tampoco se sabe. El grito, Jesucristo, el grito, ¿no? El grito. Pues si hay algún comentario más, alguna reflexión, alguna homofonía, a ver si... Solo por curiosidad, ¿se sabe qué era el padre de este señor? Granjero, creo que tiene ayer lo comentamos. Él abandona los estudios con 12 años. Puede ayudar a sus padres. A los 15 entra como ayudante en una pastelería en París. Es un autodidacta, toda la vida fue un autodidacta. Él se autodidacta sus 8 libros, entra en el ejército, que ayer comentaba Miriam, quizás a eso le ayudó a entrar en una jerarquía, pero sin una con el horror de la guerra, por lo menos 3 veces. Hay una repetición traumática. Y yo mantengo la tesis de que es después de la batalla de Sedan, que es curiosamente cuando edita su primera obra, el arte de natatua, el arte de cómo aprender a nadar, es justo después de la batalla. ¿Cuándo es cuando se coloca el jump antes de pie? ¿Cuándo? En el homenaje. ¿Es cuando le dan el homenaje? Lo tendría que confirmar, pero creo que es en el homenaje cuando él mete, que curiosamente hace una alusión a Juana de Arco, a Tian, que no somos, como, habla de la misión, tal, y ahí es donde quiero que rescata el nombre del padre. Pues no estoy totalmente seguro, pero vamos, él hace una operación con el nombre del padre y se lo coloca, él se llamaba Pierre, no Jean-Pierre. Entonces hay una serie de datos que a mí me han llamado la atención para hacer como los guijarros de Pulgarcito, para hacer un seguimiento del personaje. Si puede uno preguntar si más que eliminar al padre es que en su
manera de entender o conciencia o lo que se pueda decir de esto, es que no tiene idea de que tuvo padre. Porque en esta época, y una persona que se va al ejército y que sale de un medio rural que no dispone de cultura ni de recursos, era muy habitual irse al ejército para sobrevivir. Entonces, yo no encuentro tanto un rechazo hacia el padre como una ignorancia sobre el papel del padre. ¿Pudiera ser esto o no? ¿O esto no cabe preguntar? No es incompatible, yo creo. ¿Eh? No es incompatible. incompatible. O sea, es que la inscripción del padre no la tiene. Nos hemos quedado sin palabras. De hecho, la relación con las lenguas, sigo pensando que es una búsqueda imaginaria del padre, imaginario. Son lenguas que sean feroces, están siempre en guerra. Hay ejércitos que hablan de los idiomas, ¿no? Pues ahí hay una especie de amo imaginario que varios hay coches, que hay prisionero, aprende ese idioma. Hay algo que está haciendo, ¿eh? Y luego está el latín, es totalmente quitado del medio como lengua muerta, porque no interesa, ¿no? Porque ahí sí habría sincronización. Ahí sí, ya no habría delirio. Si él admite que el francés viene del latín, se acabó, apaga y vámonos. Ya no hay delirio posible con el francés. Por eso se tiene que cargar el latín. Ya no estaríamos hablando de él. Si admitiera cualquier conexión o genealogía con el latín, se acabó. Al admitirse, es al revés la cosa, es que él, desde el francés, da el origen de toda la lengua, Claro. del lenguaje. Eso es lo genial de esta tesis presetiana. Él admite que las lenguas también... Claro, eso es lo que yo iba a decir, porque él entonces incurre en una contradicción, porque él habla también de que en las otras lenguas también se puede hallar lo que encuentra en el chauvinismo francés, solo en el francés se pueden tratar... En el discurso de homenaje dice que en todas las demás lenguas también se pueden encontrar, lo que pasa es que ellos han hecho su labor en el francés, pero ¿por qué no en otras también se pueden encontrar otras reglas fonéticas, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no? O sea, que su sistema se puede extrapolar a... Sí, pero además lo que tú dices de la contradicción es cierto, pero nunca hay que marcarle a un psicótico esa contradicción. Es decir, hay una frontera del delirio, ¿no?, donde indudablemente él no puede, él que tiene explicación para todo, no puede llegar a explicar por qué pasó tal cosa o tal otra. Y si uno ahí indaga y presiona, incurre en un error analítico, sí, malo, porque va a forzar un desencadenamiento. Claro. Algo que está estabilizado en el delirio, ¿no? Si yo presiono y digo, pero a ver, dígame, pero ¿cómo es posible que su mamá, que aparece como santa en esta escena, luego, ¿no?, y lo voy forzando, ¿no?, porque lo voy interrogando policialmente, ¿no?, para mostrarle las contradicciones, ¿no? Justamente voy a tocar ese borde del delirio que a él le pasan desapercibidas, ¿no? Sí, o que no le interesa resolverlo, que es que pasa por encima porque no aguanta la lógica todo eso, ¿no? Ya. Claro, Entonces, por ejemplo, uno acá podemos preguntarnos cualquier cosa, pero practicando con el psicótico, nunca conviene llevarlo a esa, decir, pero ¿cómo? Si usted acaba de decir que esto es en el francés, como me dice ahora que en el alemán, ¿no? Por ejemplo, una contradicción flagrante. El alemán es una lengua que él hablaba y que se caracteriza por largos periodos donde pongo el verbo al final. Y habe, y empiezo y bla, 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 y al cabo de 20 renglones, gesagt, ¿no? Yo he dicho. Y el dicho lo pongo al final de todo, al final del periodo. Eso él lo sabe perfectamente porque habla alemán. Sin embargo... El ejemplo de las ratas, si el lingüística quiere demostrar el pulgar pasa de 4 patas, de 4 dedos, de las patas. Pero claro, luego dice, pero bueno, ¿cómo explicas el proceso evolutivo hasta la forma humana? Eso no lo explica. Lo que pasa es que él tiene una teoría lingüística, fonética. Busca el pulgar. Esta fonética explica todo. Explica todo. Lo que pasa es que no hay que indagar las contradicciones
¿por qué usted no reconoce en el alemán que el verbo al final no es un disparate como usted ha mostrado para otras lenguas, sino, ¿no? Ahí no hay que buscarlo. No interesa buscarlo en eso, ¿no? Además que terapéuticamente no tiene ningún sentido, porque es ir a forzar un desencadenamiento, una ruptura, ¿no? Que diga, bueno, basta, ¿no? Y hace un brote de locura un hombre que te estaba contando amablemente el origen del mundo, ¿no? No, pero, hombre, es un personaje, ¿no? Inspira esa ternura porque tuvo un día de gloria. Ese día que tuvo para ser príncipe de los pensadores y luego vuelve a su oscuridad. Luego vuelve A su oscuridad, tiene un día. Un comentario. A mí, Perdón, por ese día estamos aquí también. Sí. Si ese día no se le da ese lugar, a mí lo rescataron y luego lo vuelven a su lugar. Quería comentar brevemente una cosa. Me ha parecido muy interesante, que ya lo comenté ayer, que Brisset insiste mucho en que en el lenguaje está Dios. Claro. ¿Cómo es eso? O el lenguaje... La palabra es Dios. La palabra es Dios. Es que eso coincide con... Y a él le ha revelado la gran... Pero eso coincide con lo que se dice en los evangelios. Al principio era el verbo. Sí. Lo cita San Juan en los evangelios, pero también se cita en el Génesis. Entonces, esa incisión en la divinidad del lenguaje es una de las cosas que más lúcidas e interesantes me han parecido de Brisset, que también hace un trabajo con la palabra muy interesante también, aunque sea desde el delirio. Pero realmente, si hay algo divino en el ser humano o que se acerque a lo divino, verdaderamente es el lenguaje. Verdaderamente es el lenguaje. Es decir, porque el lenguaje es creador. Con el lenguaje podemos crear realidades, mundos. Realmente es una cosa extraordinaria que él... Ya he dicho la palabra poeta, la raíz. Poiesis. Es creador. Sí. Todas las lenguas de origen europeo, el poeta es el creador. Hacedor. Lo fantástico esto de Brisset, justamente a propósito de lo que dice David, ¿no? Es que él dice, la palabra es Dios, y en los pliegues de la palabra voy a mostrar que está la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Es increíble. Bueno, quiero agradecer a don Sergio Labriera el haberme embarcado en esta aventura, por supuesto a la escuela por habernos dado este lugar y este espacio para compartir todas estas reflexiones de meses, pero sobre todo que él es el culpable de todo esto, ¿no? Ya hablamos en su día de Brisset, yo lo oí por primera vez cuando viniste a Toledo, a la biblioteca, y bueno, de esos lodos, han aparecido estos croares. Entonces no quiero irme sin decirlo y sin agradecérselo, igual que a la escuela La Cañada por habernos dado este espacio. Bueno, y a todos vosotros por haber aguantado